Muy buenas a todos. Buenos días. Hoy estamos aquí, nuevo podcast sobre Hablemos de Salud Articular y hoy nos trae aquí un tema que es bastante novedoso, se pronuncia con una palabra bastante rara y es una técnica muy habitual que utilizamos y de la cual mucha gente nos pregunta sobre ella. Esta técnica que utilizamos de medicina regenerativa se llama proloterapia. La proloterapia es una técnica que viene utilizándose desde hace muchos años, pero sí que es cierto que llegó a España más bien hace poquitos años. Y uno de los pioneros que nos trajo aquí esta técnica a España fue uno de ellos, el doctor Mora. Y la verdad es que gracias al conocimiento y a la aplicación de esta técnica, a día de hoy pues tenemos muchos mejores resultados en Ujú. nuestros pacientes. Así que sin más dilación vamos a empezar a hablar un poquito de lo que es este palabra tan raro que es la proloterapia. Cuéntanos un poquito en qué consiste la proloterapia y Ujú. realmente, bueno, pues de cuándo nació la proloterapia, ¿no? Bueno, la proloterapia nace ya a mediados del siglo XX, en torno a 1950, y un cirujano que empezó a darse cuenta de que podía mejorar las lesiones tipo hernias inguinales, la pared abdominal y la zona donde se unían los músculos al hueso a través de los tendones, podía mejorarlo provocando como una especie de fibrosis o cicatrices en esas zonas, sin necesidad de llegar a una cirugía, pero no una cicatriz a base de abrir y cortar, sino a base de inyectar sustancias irritantes, irritantes en el sentido de que empiezan o estimulan la producción de tejido, de la misma manera que se nos cierra una herida porque se produce colágeno y ese colágeno de manera natural se va retrayendo, pues eso nosotros lo podemos utilizar. Por tanto, es una técnica médica que se basa en la inyección de sustancias irritantes. A día de hoy la sustancia más utilizada habitualmente es la dextrosa. La dextrosa es un tipo de glucosa que se usa en medicina, o sea que es una sustancia muy, muy habitual. Eso produce en aquellos tejidos ricos en colágeno, que son fundamentalmente ligamentos de las articulaciones y los tendones, que también nos permiten mover las articulaciones, produce un cuadro inflamatorio controlado que aumenta la síntesis de colágeno, aumenta la resistencia y la tensión de los ligamentos y por tanto da estabilidad a las articulaciones, mejora el anclaje de los tendones en los huesos que mueven las articulaciones y al final, ofreciendo esa estabilidad, mejora la situación del paciente, mejora el dolor y disminuye o frena el desgaste articular. Incluso a nivel del cartílago puede ofrecer el que vaya apareciendo una cantidad de cartílago. No cura la artrosis, igual que ninguna otra técnica a día de hoy. No existe todavía una cura que, que solucione de manera definitiva la artrosis, pero esa técnica de la proloterapia, unida a otras técnicas como el plasma rico en plaqueta o las células mesenquimales, nos permite obtener resultados mucho mejores porque mejoramos las condiciones de las articulaciones. Como sabes y vemos en la consulta, muchos de nuestros pacientes tienen inestabilidad de sus articulaciones, aun cuando ellos no son conscientes. Simplemente, paciente que viene, me duele la rodilla, exploramos, vemos que esa rodilla está objetivamente más inestable y se mueve, como suelo decirles yo, es como una rueda de coche que traquetea. Si nosotros esa rueda de coche que traquetea o esa articulación la estabilizamos, le damos menos traqueteo y que funcione de manera normal, es lógico pensar que bueno, va a mejorar y de hecho en un 85% de los casos los pacientes mejoran con esa técnica. Nos comentabas que la técnica de la proloterapia estimulaba la creación de nuevas fibras de colágeno en aquellos tejidos que ya proveen colágeno. Pero, por ejemplo, es cierto que tendones, ligamentos, pero el cartílago también está compuesto de colágeno. ¿Cómo actúa sobre el colágeno la proloterapia? A nivel, de hecho, existen estudios que se han hecho inyectando simplemente dextrosa a un 25% o a concentraciones mayores en el interior de la articulación y se hicieron artroscopias, es decir, exploraciones intraarticulares antes del tratamiento y después del tratamiento, marcando un montón de sitios, hasta casi 20 sitios en la rodilla,
donde existían defectos de cartílago, es decir, que no había cartílago en esas zonas. Y en la segunda artroscopia, en un porcentaje muy elevado de pacientes que superaba el 80%, se vio que ahí ya se había formado focos de cartílago donde previamente solo existía el hueso. Es decir, que esa misma estimulación que hacemos inyectado en ligamentos y tendones también nos ayuda a nivel intraarticular en las articulaciones que están gastadas. Si, por ejemplo, a nosotros nos gusta hacer mucho un tratamiento combinado que nos da la opción de pues, lo mejor de los dos mundos, que solemos llamar, que es, por ejemplo, un paciente en el cual vamos a usar plasma rico en plaquetas en la articulación porque hay un cierto desgaste y sabemos que eso le ofrece un alivio sintomático. Si además tratamos los ligamentos y damos estabilidad a la rodilla, ese alivio sintomático y esa mejora la vamos a prolongar más en vez de necesitar tener que volver a inyectarse plasma rico en plaqueta al cabo de un año, porque ya van disminuyendo los efectos, pues podemos prolongarlo 2, 3, 4 y a veces más años gracias a que damos estabilidad a esas rodillas. Y bien es cierto que, por ejemplo, todo el tema de ligamentos, claro, hablamos de los ligamentos como si todo el mundo supiese qué son los ligamentos, pero ¿cuál es la función de los ligamentos para una articulación? Bueno, la función es mantener con la estabilidad. Si nosotros pensamos en un esqueleto, de esos que a veces vemos, está sujetado por alambres, pero realmente si quitásemos esos alambres, el esqueleto se caería. De la misma manera, el hecho de que una articulación, siempre ponemos el ejemplo de la rodilla, se mueva como debe de moverse, es porque existen una serie de ligamentos que la rodean y que forman su cápsula articular que permiten que, en este caso, la tibia y el fémur no se nos vaya cada uno por su lado, sino que actúen como deben actuar. Pero igualmente que cuando se produce un accidente y perdemos la movilidad de una articulación y tenemos una rigidez, es perjudicial para nuestra rodilla o para nuestra articulación, de la misma manera, el otro extremo, la inestabilidad, es, insisto, es como si tuviéramos esa rueda del coche que va traqueteando y que todos somos conscientes de que se va a gastar antes que las otras ruedas del coche que no están traqueteando. A pesar de que la edad, entre comillas, como comentamos a veces, es la misma. Es decir, las ruedas se pusieron el mismo día, pero una se dio un golpe en un arcén, la del copiloto, por ejemplo, y a partir de entonces empieza a traquetear. Y a medida que sigue caminando el coche o sigue circulando, incluso si va por terrenos irregulares, todavía aumenta más ese traqueteo. Pues es la misma historia que ocurre en nuestras rodillas, insisto, en nuestra rodilla o en otras articulaciones. Muchas veces tenemos una lesión inicial que nos acordamos de ella, en tal día me lesioné la rodilla, tuve un esguince grave, una lesión de ligamentos, o no. Simplemente desde hace años llevo practicando una actividad deportiva o tuve algún pequeño esguince, cosas que ya ni me acuerdo, pero que acumuladas en el tiempo es como el vaso que se va llenando y llega un momento en el que, bueno, pues también como a veces lo explicamos en una cuerda que está destensada, ¿no? Aparentemente si la vemos y no la movemos, parece que está todo bien, por eso muchas veces en estos pacientes las resonancias aparecen como normales, entre comillas, porque la resonancia es una prueba estática que nos hace una foto, digamos, de nuestras articulaciones. Sin embargo, cuando exploramos o incluso en la valoración con ecografía vemos cómo esos ligamentos están completamente distendidos. A veces el paciente te lo cuenta, me falla la rodilla o no está estable, pero muchas veces ni siquiera se da cuenta, lo que nota es que le duele, que es el síntoma principal por el que nos consultan los pacientes. Por tanto, las causas más frecuentes de sufrir esa inestabilidad o esa distensión de los ligamentos pueden ser o traumáticas, como bien nos comentabas, por pequeños micro traumatismos, o bien por un incidente el cual no nos acordamos y Bueno, en cualquier caso son traumáticas. Pueden sí, a ser fin de cuentas. traumáticas, digamos, que nos acordamos porque nos caímos y estábamos esquiando o haciendo cualquier cosa y eso supuso un parón, o pues es de la típica persona que juega al pádel desde hace muchos años y quién no ha tenido una torcedura o quién no ha tenido muchas torceduras. Que te duele un día o Sí, un dos, mal gesto un también, mal ¿no? gesto y de pronto un día simplemente sin hacer nada te agachas y empieza la rodilla a dolerte porque resulta que se te ha roto el menisco, según te dicen. Bueno, ¿por qué se ha roto el menisco? A lo mejor es porque esa rodilla no estaba suficientemente estable porque con la otra rodilla también te agachaste y no se rompió.
Entonces, ese es un poco el escenario, es de un traumatismo agudo e importante, de suficiente energía como para producir directamente la lesión, o la suma de muchos microtraumatismos durante la vida, igual que doblamos un alambre y no pasa nada, pero si lo doblas 30, 50 veces, rompes el alambre. Pues esto acumulado en el tiempo se van dilatando o distendiendo, mejor dicho, los ligamentos y evidentemente no dan esa sujeción necesaria. Ahí es donde nosotros con la proloterapia podemos complementar y devolver a esa articulación la estabilidad lo más parecido posible a la estabilidad original. Es que es curioso porque realmente cuando hablamos de inestabilidad, el paciente tiene que ver que un fallo grande en la rodilla, en la articulación, pero no tiene por qué ser así, ¿no? No tiene por qué. La mayoría de las veces es una inestabilidad que el paciente no ha sido consciente, pero que cuando se le explora y el paciente ve la exploración de su articulación, sobre todo en la rodilla, que es mucho más visible, desde su posición está viendo cómo nosotros movemos esa articulación en un rango mayor que la otra, pero no flexionar y extender, sino que a lo mejor se abre en situaciones donde no debería abrirse. Incluso, como sabes, hacemos una secuencia de vídeo desde el lateral porque esa situación el paciente no la ve, pero cuando se le enseña en una secuencia de vídeo se ve muy claro, ¿no? Y entonces uno entiende perfectamente por qué le está doliendo su rodilla, porque aquello traquetea como una rueda que han golpeado. Por tanto, podemos ver que es una de las causas que lleva a un montón de De lesiones dentro de la lesiones. articulación, ¿no? Sí, de hecho, el paradigma sobre el que se construye la técnica de proloterapia para el retensado de ligamentos y la mejora de los tendones es precisamente ese, el hecho de que la mayor parte de del dolor o el desgaste de las articulaciones está causada por la inestabilidad crónica de las articulaciones. La note el paciente o no la note. Sí, la nota en el sentido de que le duele, pero puede no notar eso, esa sensación de que le falla. Sin embargo, en la exploración, que es sencilla, y en la valoración que se hace en la consulta, incluso mediante ecografía, que es una prueba mucho más dinámica, se puede confirmar y se ve muy claramente. Y realmente la proloterapia es posible utilizarla para todo tipo de lesiones de ligamentos. Sí, siempre y cuando no exista una rotura completa. Es decir, si existe una rotura completa de un ligamento, por mucha dextrosa que nosotros metiéramos en el hueco, no va a regenerarse y a pegarse y a volverse a unir. O sea, necesitamos que una estructura ligamentosa esté presente, esté laxa, no, pero esté presente. Vale, por tanto, en aquellas opciones en las que hay una rotura completa, la única opción realista, ¿cuál sería? En esas opciones, la única opción realista es la cirugía. Pero con mucha frecuencia ninguna articulación está formada por un solo ligamento o está protegida por un solo ligamento, y en el caso de la rodilla muchas veces ocurre que el paciente se rompe completamente el ligamento cruzado, pero se lesiona parcialmente otros ligamentos. Se le opera del ligamento cruzado y a veces se queda ahí de manera aislada, pero esas rodillas quedan desprotegidas porque se ha recuperado un ligamento, el ligamento cruzado, pero no se ha tratado el resto de ligamentos. Entonces, durante el posoperatorio podemos seguir tratando los ligamentos que no han necesitado una cirugía, y de esa manera podemos tener una estabilidad global de la articulación, que a medio y largo plazo va a tener mucho mejor resultado que si solo le hubiéramos operado. En el caso de que tuviéramos una rotura parcial, bueno, pues habrá que tratar todos aquellos ligamentos que estén laxos. En una buena exploración determinamos si es uno, si es dos, si es tres, incluso si es cuatro ligamentos o cuatro zonas ligamentosas en el caso de la rodilla. Por tanto, la proloterapia puede evitar en ciertas ocasiones el necesitar una cirugía y soluciona Claro, muchas veces, sí, ¿no? sobre todo porque muchas veces son pacientes que no, a priori, no nos lanzamos a ofrecer una cirugía porque existe, no hay una rotura completa, pero sin embargo hay dolor, hay molestias, hay sensación de que esa rodilla no está bien. Entonces a veces son pacientes que están un poco en el limbo, en el de, bueno, con antiinflamatorios mejoran, pero no deberían estar toda la vida con antiinflamatorios. La musculatura ha dado de sí lo que ha dado de sí y estabiliza, pero no es suficiente.
y tampoco son candidatos a la cirugía porque quizás sería demasiado agresivo. Bueno, pues ahí tiene un hueco muy importante la proloterapia, insisto. Y también en aquellos pacientes que, aunque hayan necesitado una operación, podamos completar el tratamiento dando mayor estabilidad a la articulación. Y cuando decimos la rodilla, decimos el codo, decimos el hombro, decimos el tobillo, cualquier articulación, lógicamente. Y también no nos olvidemos de aquellas inserciones de los tendones que puedan tener una rotura parcial. Si tienen una rotura total, pues volvemos a la idea del ligamento que está completamente roto. No podemos inyectar dextrosa en los extremos y pretender que se unan. Ujú. Podemos, siempre y cuando haya una continuidad, aunque sea una rotura parcial, podremos estimular y sí, ahí sí que se puede formar nuevo tejido. Hablabas hace un momento de la musculatura como estabilizador también de las articulaciones. Cuéntanos un poquito, porque la musculatura sabemos que la podemos entrenar con ejercicio, con actividad deportiva, pero los ligamentos se pueden modificar con este tipo de actividad deportiva. Básicamente no, porque desgraciadamente la parte que puede contribuir el paciente es esencialmente en su musculatura, pero los ligamentos no son unas estructuras que de entrada podamos entrenar o podamos tensar. Lo que sí que podemos hacer es que una vez nosotros ponemos en marcha el proceso de irritación, es decir, el proceso inflamatorio controlado que va orientado a ganar más cantidad de colágeno, y ese colágeno, de la misma manera que cuando tenemos una herida se forma un colágeno y se cierra la cicatriz o se cierra la herida, como decimos coloquialmente, pues ese nuevo colágeno que se forma sí que con ejercicio y con una estimulación mecánica suave pero constante podemos mejorar la alineación de las fibras de colágeno y mejorar su resistencia. Pero en ese caso es porque estamos actuando sobre un colágeno o sobre un ligamento o sobre un tendón que está en un proceso de curación que hemos iniciado nosotros. Pero de entrada, si no hay un proceso de curación, no hay un proceso inflamatorio inicial que provocamos, por mucho que potenciemos la rodilla, mejorará nuestro músculo, pero se quedará igual nuestros ligamentos. Por tanto, la proloterapia y la actividad que podamos hacer dirigida al fortalecimiento de la musculatura son totalmente Compatibles, complementarias, ¿no? siempre y cuando, insisto, no suponga una tensión excesiva. En el caso de la reparación ligamentosa y prácticamente en la reparación de cualquier estructura del cuerpo, una cierta tensión es positiva para el estímulo mecánico, pero una tensión exagerada rompe esas uniones iniciales. Por tanto, no podríamos, por ejemplo, en una lesión de rodilla de ligamentos, es muy interesante la bicicleta, es muy interesante algunos ejercicios propioceptivos, pero saltar y correr no va a ser lo mejor. ¿Por qué? Porque nos expone a que tengamos un giro, a que tengamos un movimiento que rompa lo que estamos haciendo. Es como una cicatriz débil inicial que hasta que no pasen un par de meses no va a tener más consistencia. Por tanto, estaríamos, en fin, usando veneno y contraveneno, como Mm. se suele decir, ¿no? Es decir, haciendo algo positivo, pero a la vez haciendo algo negativo. La realidad es que, bueno, como es poco tiempo el que debemos de frenar, pero podemos seguir haciendo otra actividad, pues no suele ser un gran problema. Y realmente en muchas ocasiones hablamos de que no se pueden utilizar antiinflamatorios cuando realmente nosotros estamos utilizando este tipo de técnicas. ¿Nos puedes comentar un poquito por qué esta razón de no utilizar antiinflamatorios? Vale. Sí, a ver, la razón de intentar no utilizar antiinflamatorios es porque si nosotros estamos provocando un proceso inflamatorio controlado en unas zonas concretas y por otra parte nos estamos tomando una medicación antiinflamatoria, bueno, es como, volvemos otra vez, es como hacer una cosa y hacer lo contrario. Entonces no tendría mucho sentido, disminuiría el efecto de esa inflamación controlada y localizada que nosotros estamos provocando. Si bien es cierto que esa inflamación puede provocar molestias, sí que podemos usar analgésicos que no tienen o una mínima capacidad antiinflamatoria y por tanto no estamos alterando esa inflamación. Tradicionalmente cuando uno tiene un golpe, cuando uno tiene una lesión aguda, lo que hacemos es poner hielo, compresión, elevación,
pero eso realmente lo que se ha visto es que atrofia incluso los ligamentos y que esté quietecito. La realidad es que esos ligamentos y esas estructuras, cuando nos lesionamos, funcionan mejor con un cierto estímulo mecánico, con analgesia, con algo de ejercicio, pero bueno, ese es un paradigma que a veces Mm. cuesta de cambiar en los tratamientos médicos sanitarios, pero en cualquier caso necesitamos movimiento y necesitamos un estímulo lo suficientemente importante para que ayude, pero no exagerado para que no se rompan las fibras que se están formando. Pero yo creo que ahí se ha maldecido mucho, ¿no? La inflamación. Parece que la inflamación es Claro, algo malo, pero es que realmente la inflamación es necesaria para muchos procesos del organismo en ese sentido, ¿no? sí, pero bueno, podríamos decir que hay dos tipos de inflamación. La inflamación buena, que se produce cuando tenemos una lesión aguda o crónica y, bueno, en el caso de la aguda se produce instantáneamente, en el caso de la crónica somos nosotros los que tenemos que iniciar esa inflamación y que va orientada a la curación o a la mejora de los tejidos. Y luego está la inflamación propia de enfermedades inflamatorias, como la enfermedad inflamatoria intestinal, la artritis reumatoide y otras muchas enfermedades inflamatorias que son por sí mismo muy destructivas. Es, por tanto, una inflamación que no construye, es una inflamación que destruye, que irrita, que genera dolor y que no es positiva, y que incluso en ocasiones hacen falta no solo los antiinflamatorios, no esteroideos y también los esteroideos, sino también otras medicaciones inmunosupresoras o tratamientos biológicos para frenar. ¿Por qué? Porque es una inflamación destructiva. No estamos hablando de esa inflamación, estamos hablando de la inflamación provocada y localizada y controlada por nosotros, orientada a la mejora y a la generación de tejido nuevo que en última instancia nos va a dar la estabilidad a nuestras articulaciones y por tanto disminuir las molestias o eliminar el dolor. Por tanto, en este caso, esa inflamación que estamos buscando es una inflamación buena, una inflamación que va a Exacto. regenerar los Exacto. tejidos en Por este eso no caso. debemos, en teoría, cuando tenemos un golpe no es una enfermedad inflamatoria crónica, es una inflamación que se produce porque ante una agresión el cuerpo responde pues llevando células ahí y intentando para que curemos. No deberíamos de poner antiinflamatorios. De hecho, en la mayoría de lesiones traumáticas, el antiinflamatorio nos alivia, todos lo sabemos, pero disminuye la tasa de curación. Lo que pasa es que, bueno, pues son insisto, cosas de esas que en medicina costará años en cambiar el Modificar. paradigma. Y realmente cuéntanos un poquito brevemente en qué consiste cuando alguien viene a tu clínica a hacer este tipo de procedimientos con proloterapia. ¿En qué consiste? ¿A qué se va a enfrentar el paciente? ¿Se hace de forma ambulatoria? ¿Necesita un Ujú. tiempo? Bueno, básicamente nuestro paciente habitual es un paciente que ha tenido una lesión que no se ha curado o no ha mejorado por las medidas habituales, que lleva ya un tiempo superior a los 2 meses generalmente, y es como que está estancado o incluso va empeorando, ¿no? Entonces, a partir del momento en el que se establece correctamente el diagnóstico y se hace una propuesta de tratamiento, en el caso de la proloterapia, que insisto, son tratamientos la mayor parte de las veces combinadas, porque, por ejemplo, una persona de 50 años no solo tiene la inestabilidad en su rodilla, sino además, o en sus otras articulaciones, sino además tiene ya algo de artrosis, y habrá que tratarlo en conjunto, pero si nos fuéramos solo a la parte de la proloterapia, en ese caso, generalmente el tratamiento consiste en unas 3 sesiones, a veces alguna más, pero de normal suele ser suficiente con 3 sesiones, separadas 3 semanas entre una y otra, puede separarse un poquito más, pero lo normal es unas 3 semanas. ¿Por qué? Porque generamos una inflamación y esperamos a que crezca el tejido. Volvemos a hacer un estímulo y esperamos otra vez a que crezca y a que prolifere el tejido. Es decir, no es un ataque intenso diario ni semanal, porque nos estaríamos comiendo o estaríamos frenando esa primera fase que nos interesa de proliferación. Entonces, el paciente viene, primera sesión, con un poquito de anestésico local, una preparación, de manera que, bueno, pues es apto para todos, no tanto niños como adolescentes como personas adultas. Ninguno se ha escapado nunca por miedo al procedimiento, aunque se realiza con unas agujas muy finas y con mucha delicadeza y mucho conocimiento anatómico, lógicamente. Se repite en una segunda sesión y se repite en una tercera sesión. Es probable y muy normal
que el paciente durante el tratamiento no note mejoría. Es más, incluso a veces nota algún empeoramiento, entre comillas, de los síntomas, porque le estamos haciendo un proceso inflamatorio, es Ujú. lógico. A pesar de que pueda usar analgésicos, pues bueno, hay un proceso inflamatorio. El punto de corte donde ya debe de haber habitualmente y en la mayoría de los pacientes debe existir un cambio notable es habitualmente entre las 6 y 8 semanas después de la última sesión. Ahí ya estamos acostumbrados a valorarlo y el 80% de los pacientes ya notan una mejoría, que afortunadamente se incrementa con el paso de los meses, pero ya permite hacer o ha eliminado el dolor que uno tenía antes. Pero insisto, si durante el tratamiento el paciente va mejorando, perfecto, estupendo, siempre va a ser una mejor situación, pero no esperamos No que es lo sea habitual. así. No, no pasa nada, no nos Ujú. preocupamos y así se lo trasladamos al paciente, que no, bueno, no es lo habitual porque estamos inflamando las articulaciones. Realmente, Perdón, los ligamentos y los tendones. sí. Y claro, realmente nosotros vamos consiguiendo ese efecto conforme va pasando el tiempo, porque Ujú. no es habitual tenerlo durante el procedimiento. ¿Y cuánto nos dura ese efecto? Bueno, la ventaja que tiene la proloterapia es que es un efecto duradero. Es decir, si tú tensas un ligamento, el ligamento permanece tenso, salvo que los factores o las causas que produjeron la distensión de ese ligamento se sigan manteniendo. Imaginemos una persona que, bueno, durante años ha jugado al pádel y eso y ese, digamos, microtraumatismos y tal ha sido el resultado. Podemos devolverle con una situación de ligamentos, pero lo normal es que, bueno, si sigue otros 10 años jugando al pádel, en un cierto modo puede volver a tener micro roturas similares. La ventaja es que es muy raro que el paciente vuelva a la situación de inestabilidad y espontáneamente, digamos que la rodilla o la articulación queda estable. Por eso, eh, cuando a veces vuelve un paciente al cabo de muchos años, lo habitual es que vuelva por otra articulación o porque vuelva. Si es por la misma articulación, lo normal es muy raro que estén todos los ligamentos que en su momento habían estado destensados. A lo mejor si era una rodilla que hemos tratado 3 ligamentos, pues a lo mejor hay uno que está empezando a dar un poquito de guerra. Como el paciente ya se lo conoce, se anticipa a la situación y dice, oye, está empezando, no es como antes, pero está empezándome a dar algo de guerra, vamos a ver. Y generalmente no son los 3 o los 2 ligamentos, sino una pequeña parte de esa articulación que, bueno, al cabo de los años se ha ido distendiendo. Pero si no, en la mayoría de los casos el efecto es duradero, incluso en personas de edad avanzada. Y un poquito para ir concluyendo, son tratamientos que habitualmente se hacen con anestesia local, de forma ambulatoria. ¿Requieren algún tipo de baja en este sentido? No, esa es la ventaja, que no necesitan, o sea, si se lo hacemos un día, al día, a lo mejor ese día un poquito de reposo y tranquilidad, pero no necesitas estar de baja hombre, salvo que fueras un deportista profesional, que evidentemente ahí vas a tener que frenar. Pero en la mayoría de los pacientes con una actividad no física intensa, no vas a necesitar estar de baja, puedes hacer vida más o menos normal, insisto, sin actividad física intensa en aquellas articulaciones que estemos tratando. Y por último, es cierto que en ocasiones nos preguntan, bueno, la proloterapia dextrosa suena a glucosa. ¿Existe alguna forma oral para poder tratar o tomar este tipo de tratamientos? Eh, No, la dextrosa, como bien sabes, es el tipo de glucosa, es la forma D de la glucosa, tiene la forma D y la forma L. La forma que se utiliza en la forma química, que se utiliza en clínica humana, es la forma D. O sea, por tanto, es D-glucosa, que es la estándar, la que a uno le inyectan por vía intravenosa en un hospital normal y corriente, solo que a unas concentraciones concretas. Si esa misma glucosa nos la tomamos por vía oral, bueno, es como si estuviéramos tomando un azucarillo realmente. Y si nosotros nos tomamos el colágeno por vía oral, ese colágeno no se incorpora en aquellos ligamentos que están deteriorados, no va a hacer que se tensen. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, esos ligamentos no están en un proceso inflamatorio, es como si la curación de esos tejidos se hubiera paralizado. No hay, por tanto, tampoco se está incorporando nada.
desde un punto de vista teórico, si durante el proceso de tratamiento uno tomase colágeno, en teoría se podría incorporar lo que se tomase. En teoría sí, pero es muy difícil de comprobarlo. Lo que sí que sabemos es que el mismo proceso inflamatorio genera colágeno. Es decir, ¿y por qué? Porque, entre otras cosas, ese colágeno que se genera es el que se va retrayendo y consigue la estabilidad de las articulaciones. Por tanto, el tratamiento de proloterapia no tiene nada que ver con la suplementación oral Nada, de colágeno, de glucosa, en absoluto tiene nada. En nada todo que ver. caso, la suplementación oral puede ofrecernos, cuando no tenemos una lesión, bueno, una mejora sintomática en los casos en los que sobrecarguemos un poco las articulaciones, pero poco más. Y es cierto que hablabas de dextrosa glucosa. Si un paciente es diabético y se le aplica este tipo de tratamiento, desde proloterapia, ¿tiene alguna alteración a nivel sanguíneo del azúcar? Nada o tan mínima que ni siquiera necesita cambiar la medicación o suplementar o aumentar la dosis de antidiabético oral o de insulina. ¿Por qué? Pues porque se está usando dosis mínimas a concentraciones bajas, ¿no? Entonces, en ningún paciente no hay que cambiar nada, básicamente. Perfecto, pues creo que ha quedado súper claro. Hemos tocado toda la Bastante. rama de lo que es el tratamiento de proloterapia y yo creo que nos ha quedado muy, pero que muy definido en qué consiste y para qué y cómo lo utilizamos. Cualquier duda que os pueda surgir, ya sabéis que en comentarios os contestaremos todas las dudas y quedamos abiertos para que nos veáis en el siguiente podcast de Hablemos de Salud Articular. Hasta la Hasta la próxima. próxima.